Hoy empezamos entonces esta tercera parte que está dedicada a la acción pedagógica de la educación superior, sentido de la formación y docencia. Saludamos a las sedes Medellín, Manizales y Palmira que están conectadas con nosotros siguiendo el desarrollo de esta sesión. Muy bien, entonces en última se trata de reflexionar sobre para qué, cómo y por qué formamos y nos formamos hoy en esta sociedad que tenemos en pleno siglo XXI. Para adelantar ese camino nos acompañan los profesores Carlos Augusto Hernández, Óscar Quintero y José Gregorio Rodríguez, profesores de la Universidad Nacional, y el profesor Julián de Zuviría, director del Instituto Alberto Merani, y también de la casa, desde luego. Bienvenido, profesor. Muy bien, como es habitual, tenemos dos partes de la sesión del día de hoy, la primera de 2 horas, con la participación de los panelistas, y la segunda parte a partir de las 7 de la noche. Hoy vamos a realizar nuevamente un ejercicio de reflexión en torno a unos fragmentos que están definidos y que se les van a repartir a ustedes oportunamente para que trabajen en grupos. Simultáneamente, si hay inquietudes y demás sobre el avance en el trabajo final, pues los resolveremos con los monitores. Damos entonces comienzo a esta octava sesión, sentido de la formación y sentido de la docencia hoy. En primer lugar, intervendrá el profesor Carlos Augusto Hernández. Tenemos, la metodología tenemos una primera ronda de 15 minutos cada uno de los expositores y una segunda ronda a partir de una pregunta de reflexión o de complemento de lo que han expuesto en la primera parte de 5 a 10 minutos. Y posteriormente abriremos espacio para preguntas tanto de las sedes como de los aquí presentes. De tal manera que cuento aquí con unas plantillas que me hacen el dictador benevolente del tiempo, desde luego, avisando cuando falten 5 minutos, cuando falte 1 minuto y cuando se termina el tiempo. Por favor, profesores. Muy bien, entonces el profesor Carlos Augusto Hernández, actual vicerrector académico de nuestra universidad, es físico y maestro en filosofía de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios de doctorado en ciencias de la educación de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Es profesor asociado de Departamento de Física de la Universidad Nacional, donde su producción intelectual a lo largo de más de 20 años se ha centrado en la historia y en la enseñanza de las ciencias, temáticas en las que ha sido asesor para entidades de investigación, educación superior, Colciencias, CICFES y la UNESCO. Profesor Carlos Augusto. Bueno, muchas gracias. He titulado mi conversación igual que la sesión. Entonces, la idea es hablar de la idea de formación, pensar en la idea de formación que defendemos en este momento en la Universidad Nacional y pensar, dejar como planteamiento nada más, porque aquí hay expertos muy grandes en el terreno de la docencia, algunas ideas relacionadas con la idea de formación. Entonces, primero que todo, comienzo con la idea de formación. La idea de formación que vamos a utilizar viene de la idea de formatio planteada por la mística medieval, que planteaba que los seres humanos no son inmediatamente imagen de Dios, sino que es necesario trabajar y transformarse para llegar a ser imagen de Dios. Entonces, es la idea de un trabajo sobre sí mismo, de un trabajo de transformación
que debe llevarme precisamente a ese ideal de humanidad de la Edad Media, que era ser imagen de Dios. Pero en el Renacimiento, Pico della Mirandola, analizando la naturaleza humana, cuenta una historia. Dice que Dios llamó a Adán y le dijo: ya he llenado todos los espacios con todos los animales, ya he dado todas las virtudes a todos los animales, y a ti no te doy ninguna especial ni ningún lugar para que tú construyas tu naturaleza y vayas al lugar que tú decidas según tu libre albedrío. El planteamiento de Pico della Mirandola en el Renacimiento es entonces lo que se muestra en la imagen que ustedes tienen al frente. El ser humano es una construcción de sí mismo. El ser humano se esculpe a sí mismo, se construye a sí mismo. Ha sido creado para construirse gracias a su libre albedrío. Entonces, en ese sentido, yo quiero llamar la atención sobre un punto clave que diferencia la idea de formación de algunas de las versiones que se tienen sobre la misma palabra. No se trata de formar desde el exterior, ese también es un sentido de la formación, pero no es sobre el que trabajamos, sino que se trata de una tarea en la cual cada uno está comprometido. Y Herder plantea que la formación es el ascenso a la humanidad. Estamos ya con Herder en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, y lo que plantea es que efectivamente llegar a ser humano significa un proceso de construcción que se llama formación. Herder reconoce que cada uno se construye como ser humano en el contexto de una sociedad y que la formación es la construcción del ser humano en términos de lo que quiere la sociedad. Cada sociedad debe recibir a los nuevos miembros y debe darles a esos miembros las características que requieren para contribuir al mantenimiento y al progreso de la sociedad. Y en ese sentido, la humanidad es el resultado de un proceso de formación de acuerdo con las expectativas de un contexto social determinado. Bien, Kant, que es contemporáneo de Herder, plantea la idea que ya está en la propuesta inicial de Pico della Mirandola de que la naturaleza humana está basada fundamentalmente en una construcción que tiene determinaciones, pero que debe ir en la dirección de la autonomía. Un buen tutor, dice Kant, hablando de la Ilustración, es aquel que educa en la dirección de una máxima autonomía. Dice que la Ilustración es la salida del hombre de su minoría de edad. Y la minoría de edad es cuando el hombre, pudiendo ya con su razón elegir por sí mismo, formarse a sí mismo, va a estar dependiendo del sacerdote, del maestro, de otros que le digan qué es lo que tiene que hacer. La verdadera Ilustración es el ejercicio de la autonomía. Tenemos entonces una línea de pensamiento que nos plantea un proyecto, y es el proyecto de la humanidad, y lo entendemos como un proyecto de autonomía. Hegel, que ya pertenece a finales, bueno, estos Kant y Herder están a finales del siglo XVIII, Hegel ya está desde finales del siglo XVIII trabajando, pero ya entra en la primera parte del siglo XIX, tiene la idea de que los seres humanos son el punto máximo, el grado máximo de evolución de todo el universo. El universo fue creado hace millones de años y en ese proceso de transformación, una vez una especie derivada de ese proceso pudo pensarse a sí misma. Entonces, para Hegel, lo máximo que podemos, digamos, alcanzar es
cumplir la tarea de ser el universo entero pensándose a sí mismo. Nosotros como seres humanos alcanzamos, gracias a la razón, la conciencia de ser todo el universo que ha logrado llegar a su propio autorreconocimiento. Eso es el proyecto de la formación. Y el proyecto de la formación es entonces esa comprensión universal que se hace posible porque los seres humanos, en la medida en que crecen, son capaces de superar sus condiciones más inmediatas, su naturaleza rebelde o instintiva, y avanzar hacia el pensamiento más general y más abstracto. En el proceso de la vida rompemos con lo inmediato. Los niños que son capaces de verse desde fuera controlan sus rabietas porque son capaces de pensarse desde una perspectiva que les permite mirarse desde fuera. Y en ese sentido, todo el proceso es un proceso de ampliación del horizonte desde el cual nosotros hacemos un juicio. Y evidentemente ese ascenso permanente hacia la generalidad nos permite ir del reconocimiento de las pautas y de las repeticiones a la formulación de las leyes, y de leyes cada vez más abstractas. La ciencia es entonces un modelo de lo que es posible gracias a ese proceso de abstracción. La mirada universal es el proyecto de la formación. En ese proyecto es posible que cada uno de nosotros recupere lo acumulado en una tradición cultural, que cada uno de nosotros ascienda a la teoría. El pensar teórico es entonces el modelo ideal de formación de Hegel. Pero ya a finales, en la segunda parte del siglo XIX, tenemos este pensamiento de un científico famoso como médico, famoso por sus estudios sobre los ojos, sobre la oftalmología, famoso por sus aportes a la matemática, famoso por sus aportes a la física, un hombre universal llamado Helmholtz, que plantea que está muy bien ese proceso que ha pensado la teoría como el logro máximo del proceso de formación, pero no termina allí la formación. La formación debe ser formación del tacto. No sabemos qué es tacto, dice Herder, pero todos sabemos que es falta de tacto. Y el tacto tiene que ver con esa capacidad de la medida y la distancia, poder acercarse al otro sin invadirlo. Tiene que ver con la capacidad de emplear lo que se tiene sin abusar de ello. Tiene que ver con la capacidad de ver y de reconocer al otro, con el respeto, que viene de re-spectare, ser capaz de ver dos veces, ver efectivamente con los ojos, pero ver también con el corazón y la cabeza. Ese tacto me da a mí la posibilidad de cuidar del otro, de cuidar de mí mismo, de cuidar del mundo, y naturalmente nos permite el desarrollo de la atención que hace posible, según Helmholtz, que el científico investigador sea capaz en el laboratorio de intuir cuáles son las variables que intervienen en un experimento. Y es algo que tiene que ver no solo con la razón, sino evidentemente con la sensibilidad, la capacidad de ponernos en el lugar del otro. Ese tacto es el que debe dar en el proceso de la formación la madurez pensada como armonización de todos los saberes adquiridos a lo largo de la vida. Profesor Carlos Augusto, 5 minutos. Uy, Dios. Bueno, rápidamente entonces, Habermas plantea ya en la modernidad, ya en el siglo pasado, estudiando la universidad, en la segunda mitad del siglo pasado, llega a la conclusión de que la universidad ha formado a los técnicos, pero no ha formado
a los seres humanos integrales que deben ser capaces no solo de tomar decisiones técnicas, sino decisiones que tienen que ver con sus elecciones afectivas y con sus elecciones políticas, y por lo tanto seres que estén formados en el espacio de los problemas sociales que requieren del diálogo, de las razones, pero también de los intereses y de las emociones, y tienen que ser capaces de pensar la relación entre universidad y sociedad, en la cual entran los vínculos entre ética, política y estética, y que eso requiere el diálogo, y que eso requiere un diálogo verdadero, sincero, comprensible o comprensivo, que busca la comprensión y que es recto. Esa idea de Habermas es que no formamos solamente técnicos, sino debemos formar ciudadanos. Martha Nussbaum está muy preocupada con la dinámica de las universidades contemporáneas que están en la lógica de formar simplemente en la técnica, y propone que se piense en la capacidad de pensar en sí mismo, de examinarse para ver qué es lo que determina mis elecciones, hacer un examen socrático de sí mismo, y piensa que es necesario que formemos personas en una educación que les permita saber que pertenecen a un mundo, a un planeta que está en riesgo, a un espacio social en el cual hay situaciones que deben ser cambiadas, y también plantea la necesidad de formarse en la imaginación narrativa que nos permite colocarnos en el lugar del otro. Entonces, en ese sentido, la idea es que tendríamos que cambiar la educación para encontrar ese elemento de la ciudadanía. La Universidad Nacional en particular tiene entre sus fines contribuir a la unidad nacional, estudiar los problemas nacionales, asimilar y crear conocimiento, pero plantea también formar profesionales e investigadores sobre una base científica, ética y humanística, con conciencia crítica, capaces de actuar responsablemente en el mundo contemporáneo y de liderar creativamente procesos de cambio. Es la conciencia de que nosotros formamos líderes que son capaces de adelantar procesos de cambio, que deben ser ciudadanos libres, con valores democráticos de tolerancia y de compromiso con los deberes civiles y los derechos humanos. En el propósito general del Plan Global de Desarrollo actual de la universidad, se propone la universidad ser la universidad de la nación, que como centro de cultura y conocimiento forma ciudadanos íntegros, responsables y autónomos, orientados a ser agentes de cambio con conciencia ética y social, capaces de contribuir a la construcción nacional desde la riqueza y diversidad de las regiones y desde el respeto por la diferencia y la inclusión social. Y entonces se plantea la necesidad de formar no solo en las aptitudes que nos hacen funcionar como buenos profesionales, sino en las actitudes que nos permiten vivir armónicamente en sociedad. A la cultura académica, de la lectura, de la escritura, del diálogo racional, de la capacidad de hacer representaciones y proyectos, hay que añadir no solo la voluntad de saber, ese entusiasmo por el conocimiento, sino la formación ciudadana, la sensibilidad, la autonomía y la responsabilidad con el mundo, una relación ética con el conocimiento, la sociedad y el mundo. Y se aclara una cosa fundamental: la formación no es la docencia. Toda la vida universitaria forma. La docencia forma, pero la investigación, la extensión, la cultura que se vive en la universidad forman también. En ese sentido, la pregunta es: ¿qué docencia tendríamos que pensar dentro de este proyecto formativo? Profesor, y lo que se puede decir es, tranquilo, y lo que se puede decir es que efectivamente nosotros tenemos que formar en una docencia. Recojo simplemente lo que he dicho a propósito de la formación. Hay un proyecto general de formación al cual contribuye la docencia. La pregunta, ¿qué docencia nos ayuda a desarrollar la autonomía y la responsabilidad? ¿Qué docencia nos forma en la crítica, en la autocrítica y en la autorreflexión que reconoce las razones por las cuales hacemos nuestras elecciones? ¿Qué docencia nos lleva a estar siempre entusiasmados con la voluntad de saber? ¿Qué docencia desarrolla nuestra capacidad de leer críticamente, de escribir y de representar? ¿Qué docencia nos pone siempre en ese placer enorme de conocer
estar siempre en la frontera del propio saber y avanzar en el conocimiento. ¿Qué docencia nos da los elementos también de la construcción colectiva, de los caminos y las explicaciones, no solo en la ciencia natural, sino en la ciencia social y en la vida? ¿Qué docencia nos puede formar en la solidaridad, en la cooperación, en el reconocimiento del valor superior de lo público y de la diferencia? La Universidad Nacional es una universidad pública y por tanto para ella es esencial, fundamentalmente es esencial el interés general y es esencial pensar en el largo plazo, es esencial lo público. ¿Qué docencia nos forma en un diálogo real, en el cual nos formemos en el respeto, en la escucha, en el aprendizaje mutuo? ¿Qué docencia nos permite efectivamente hacer una exploración colectiva de lo que consideramos valioso? Y para esta docencia hay múltiples caminos. Comparten todos un interés. Es el interés de que el estudiante sea autónomo en la búsqueda de sus respuestas, en la formulación de sus problemas. Todas comparten también la idea de que el estudiante trabaje en equipo y aprendan unos de otros, los estudiantes. Todas comparten la idea de que la investigación no es solamente uno de los fines de la universidad, sino que la docencia tiene que comprometerse esencialmente con la investigación. Y hay que reconocer también que no es posible plantear un solo modelo. La docencia tiene mucho de ciencia, pero también mucho de arte. Y hay creación permanente de los profesores en el terreno de la docencia. Profesor. Lo que, ya termino, una frase más. Lo que quiero decir es que debemos reflexionar en la universidad sobre la formación y la docencia. Vamos a adelantar en los próximos meses una serie de talleres en la universidad con profesores y estudiantes para pensar colectivamente las estrategias pedagógicas que estamos empleando. Es necesario que de ese diálogo por lo menos surja la aclaración de cuáles son nuestras perspectivas y nuestras experiencias valiosas en relación con la docencia. Y es necesario que construyamos la docencia posible a partir del diálogo entre los profesores y los estudiantes. Por eso se van a plantear una serie de talleres en todas las facultades para pensar esta problemática. Muchas gracias, profesor Carlos Augusto. En la segunda ronda tendrá oportunidad de... Profesor Julián de Zubería. El perfil del profesor Julián de Zubería: navegante del viaje a un mundo mejor, pedagogo hasta la médula, aprendiz incansable, amante de la música y buen contendiente. Su vida: transformar la educación. Es autor de 17 libros y de cerca de 200 artículos sobre educación y pedagogía, asesor de las reformas educativas en Ecuador y República Dominicana. Bueno, muy buenas tardes, muy amables por la invitación. En realidad es un honor para mí estar en el alma mater de la que me gradué. Voy a hacer una reflexión que he compartido parcialmente con Carlos Augusto y con el profesor Gregorio, que tiene que ver con esta tesis. Estamos en deuda de hacer una profunda transformación pedagógica en las universidades y una reforma que básicamente se centra en 3 tipos de cambio. Yo dediqué mi vida a transformar la educación básica y les confieso, muchísimo más lento, más difícil transformar la superior, muchísimo más complejo. Creo que tiene razón Antanas. Todos están a favor de las reformas universitarias siempre y cuando
no sea esta ni ahora. El eje de mi reflexión son estas dos preguntas. ¿Enseña la universidad a pensar, a argumentar, a deducir? ¿Enseña a leer críticamente? Y la pregunta ética, ¿son mejores ciudadanos los egresados que los que ingresan? Esa es la pregunta. Desde una perspectiva pedagógica, el problema no es si saben física, química, biología, sino si son mejores seres humanos. Y les confieso, hay enormes dudas. Las pruebas, por ejemplo, a nivel de competencias ciudadanas, no parecieran indicarnos un impacto en ese sentido. Y voy a dar dos argumentos de por qué creo que habría que repensar la educación a nivel universitario y hacia dónde tendría que ser ese cambio. Dos argumentos. Uno tiene que ver que los cambios políticos, quisiera insistir en los políticos del mundo actual, pero también los económicos y los sociales, no han generado las transformaciones necesarias a nivel de la educación, ni de la básica ni de la superior. Y lo que sabemos, y esto sí me lo voy a saltar por tiempo, es que en la básica, eso sí ya lo sabemos, no se aprende a leer, ni a pensar, ni a argumentar, ni a convivir, ni se están formando actitudes democráticas. En ese sentido, hay una preocupación muy grave del inicio. ¿Dónde ve uno el problema? En que un mundo totalmente globalizado, donde todo está intercomunicado, así no funciona la universidad. La universidad fue creada con una lógica distinta. Fue la lógica de un pensamiento más cartesiano, más fragmentado. O sea, no hay sistema educativo. Y lo que hoy necesitamos son individuos con visiones más globales, más transdisciplinarias, pero esos no se están formando en las universidades. A nivel político, vuelvo a la pregunta de Sócrates. ¿Qué pasaría si las democracias son los gobiernos de los pueblos, si el pueblo no tiene los elementos para elegir adecuadamente? Y uno puede ver que algo está pasando en el mundo y las universidades no se tocan. Los estudios que se han hecho, por ejemplo, sobre el nivel del discurso político de Donald Trump en Estados Unidos, ubiquen que el promedio para comprender ese discurso estaría en 8 años y medio. O sea, el discurso fue pensado para individuos de 8 años y medio. El modelo del discurso, por ejemplo, del uribismo en Colombia, esos paradigmas del castrochavismo, usted se lo puede explicar a un niño de 10 años, básicamente. O sea, son modelos en blanco y negro, son modelos binarios bastante sencillos. Es decir, se aumentó el voto, hubo una explosión de las redes, pero la pregunta que hoy yo les traigo es esta. El mundo no se maneja hoy en día con ideas, sino con emociones. Las campañas en el terreno político están determinadas por quien maneja las emociones. Y la pregunta que yo le hago a la universidad es ¿qué hace en ese terreno? Porque cuando yo estudié no hacía nada, pero hoy cuando hablo con la gente me temo que es un terreno que sigue siendo muy abandonado. ¿Por qué? Sigue en una ruta totalmente hiper especializada, fragmentada. La semana pasada me dolía aquí, creí que era la muela y voy al médico y yo no conocía esas especialidades, cabeza y cuello. O sea, los niveles son impresionantes cada vez más. Eso no es lo que necesita el mundo. Los médicos que necesitamos no son esos. Los niños se nos mueren de problemas muchísimo más básicos. Entonces me parece que hay una desconexión
entre lo que le pide el mundo a la universidad y lo que la universidad le sigue entregando. Es un mundo totalmente flexible, cambiante, a una velocidad impresionante. Pero yo revisé el currículo de cálculo que se enseña actualmente y es básicamente el mismo de hace 60 años. Y cuando yo lo estudié, no hace 60, un poco menos, pero hace 30, cuando lo estudié hace 30, puedo afirmar en economía lo siguiente. Obtuve muy buenas calificaciones, 5 en cálculo 1, 5 en 2 y 5 en 3, pero mucho ojo, no entendí una sola idea, una. Hoy no lo entiendo, o sea, no puedo creer que eso sea cálculo, no entiendo por qué puede uno obtener la más alta calificación sin entender nada, y ahí va a estar el problema de tipo pedagógico. Para mí cálculo es un buen ejemplo de lo que no debería ser una universidad, por lo rutinario, por lo descontextualizado, por lo formal, pero sobre todo por una cosa, no tiene nada que ver con el pensamiento. Entonces voy a dejar esta pregunta. ¿Quién sabe más física, o química, o biología, o medicina? ¿Aristóteles o un joven actual? Porque el núcleo del problema no es el saber, es el pensar. Porque cualquier joven hoy sabe 10.000 veces más física, química, biología que Aristóteles. Entonces la pregunta es esta: ¿qué es lo que se hace en una universidad? ¿Enseñar a pensar científicamente o enseñar ciencia? Que es distintísimo. Y para mí, hacia allá es donde tendrán que marchar. Y por eso las empresas están muy preocupadas de lo que se hace en la universidad y la sociedad también. ¿Qué le pide la sociedad? Mejores ciudadanos, individuos que trabajen más en equipo. ¿Y qué le piden los empresarios? También las quejas de los empresarios no es que no sepan ecuaciones diferenciales de segundo grado. Las quejas de los empresarios son inteligencia interpersonal, trabajo en equipo, tolerancia a la frustración, lectura, creatividad. O sea, lo básico es que la educación solo puede concentrarse en lo básico. Esta idea de Mujica, yo la recojo, me parece que uno a la universidad tendría que ir a formularle preguntas a la vida, no a encontrar respuestas, sino preguntas. Pero eso es otro tipo de universidad. Y esta pregunta sobre qué hacen los mejores docentes me parece muy interesante. Y es una pregunta que yo siempre me he hecho. ¿Por qué muy buenos profesionales a veces son tan malos docentes? Es que son dos cosas distintas. Lo que encuentra Ken Bain en Estados Unidos trabajando sobre física es que los buenos docentes hacen metacognición, es decir, piensan cómo es que se piensa en esa ciencia. Es decir, no enseñan física ni química, sino a pensar. Por eso él dice, en lugar de pensar solo en términos de enseñar historia, biología, química y demás asignaturas, se refiere a los buenos docentes, hablaban de enseñar a los estudiantes a comprender, aplicar, a analizar. Bueno, entonces me salto el segundo argumento y es, la básica tiene 1000 problemas. No se alcanza a desarrollar pensamiento, lectura. Mucho menos, y esto sí es de los datos más tristes para mí, el 73% de los jóvenes dicen que la solución es una dictadura, pero esos son los jóvenes que llegan a las universidades. El 4% confía en los demás, es decir, confiamos en 4 de cada 100. ¿Cuál sería el cambio pedagógico? 3 cambios. 1, el modelo. Porque el modelo de las universidades es un modelo totalmente tradicional,
centrado en la idea que yo transmito, o sea, sigue metido en el paradigma de la transmisión. 2, la estructura curricular que sigue centrada en asignaturas fragmentadas. Y 3, la evaluación, que hoy por hoy el sistema de evaluación universitario no sirve. Y no sirve por una razón sencillísima. Si 2 estudiantes sacan 2,5 por motivos distintos, ese sistema no sirve, porque un sistema de evaluación es para que a mí me diga cómo voy, qué me falta. El sistema que se usa en las universidades no sirve, porque no le dice qué le falta. Entonces, si sintetizara un poquito, diría, en lugar de enseñar una ciencia, lo que hay que hacer es poner a pensar científicamente. En lugar de dar una respuesta que ha dado la historia y la ciencia, debería ser gestar una pregunta. En lugar de una explicación centrada en un docente, tendría el estudiante que tener un trabajo tipo seminario alemán, tipo mesa redonda, muchísimo más activo. En lugar de centrarse en el saber, centrarse en el comprender. Y ahí viene la pregunta de Aristóteles. En lugar de una formación académica, una formación muchísimo más integral. Eso implicaría un cambio en el currículo, implicaría que todas las asignaturas de todas las áreas tienen que plantear dilemas éticos, tienen que arrancar con asignaturas estilo proyecto de vida, yo quién soy, para dónde voy, por qué me enamoré de quien me enamoré, por qué me gustan las cosas que me gustan, o sea, rastreando el propio ser, pero generando dilemas éticos, morales, en todas las áreas, en todos los momentos, para formar efectivamente individuos que entiendan, que hagan, que trasciendan, pero pues mejores ciudadanos. Un proyecto, bueno, eso implicaría un enfoque muchísimo más transdisciplinario. Eso es parte de los cambios. Creo que el enfoque de la reforma Patiño, creo que las ideas de privilegiar estudios generales es una reforma que la universidad tiene que repensar. Esa es la ruta. O sea, uno en las universidades no puede llegar a esos niveles de especialización teniendo problemas en los conceptos y en los procesos de carácter general, y una transformación total que en lugar de calificar, si un estudiante le pregunta a un docente, profe, ¿aprobé o no aprobé? Pues esa no es la pregunta, pero esa es la pregunta que los profes y los estudiantes andan obsesionados, porque el sistema no es un sistema para ver el desarrollo, sino es un sistema para certificarlo. Implicaría una evaluación de tipo formativo, por lo tanto, estas son las 3 transformaciones. Un modelo pedagógico que en lugar de enseñar ciencia, enseña a pensar científicamente, un currículo mucho más transdisciplinario con peso a competencias de carácter transversal, con estudios generales antes de ingresar a economía. Uno tiene que ingresar a ciencias, tiene que dotarse de elementos para ser mejor ciudadano, más macro, y un cambio en el sistema de evaluación. Es lento, pero creo que hacia allá tendría que marchar una universidad si en realidad queremos una universidad más acorde para el siglo XXI. Muy amables. Muchas gracias, profesor Julián. Continuamos entonces con el profesor Óscar Alejandro Quintero. Es profesor del Departamento de Sociología de nuestra universidad, investigador del Grupo Interdisciplinario de Estudios de Género de esta universidad, sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia y maestro y doctor en Sociología de la Universidad de Alta Bretaña, Rennes, Francia.
autor de variados capítulos de libros y artículos sobre aspectos de discriminación en diversas formas y de procesos de formación. Profesor. Gracias. ¿Dónde quedó el apuntador? ¿No tienes el...? Ah. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias al profesor Cerda por la invitación. Yo quiero presentarles a ustedes unas reflexiones a partir, pues obviamente, de mi proceso de investigación y de mi ejercicio docente en la universidad. Yo también soy egresado aquí de la universidad en sociología. Y creo que hay un punto central en la educación que tiene que ver con una tensión importante de la educación. Y es, bueno, obviamente detrás de esto hay muchas teorías, etcétera, no los voy a aburrir con eso, sino sencillamente habría, si ustedes quieren, como dos puntos en el péndulo de la educación, y el primero tiene que ver con la educación sirve para reproducir privilegios, desigualdades, para reproducir conocimientos que son válidos en unos contextos sociales específicos, y hay otras perspectivas que nos dicen la educación sirve para la libertad, para emanciparse, para ser alguien en la vida, que creo que también muchos de nosotros hemos pasado por acá, ¿no? Ustedes están acá para ser alguien en la vida, es lo que nos dicen siempre en relación con esto de la educación y de la universidad. Y en eso quiero hacer hincapié, y es que justamente detrás de todo esto también hay una gran ideología, la ideología de la meritocracia, pero que nos muestra que la cosa no es tan simple, no es tan sencilla. Ustedes saben, por ejemplo, que en nuestra universidad, y ustedes son relativamente privilegiados y privilegiadas, hacen parte del 9% de las personas que se presentaron a la Universidad Nacional y lograron acceder a la universidad, ¿no? Es decir, hay un 91% de aquellos que se presentaron a la universidad que no pasaron a esta universidad, y hay muchos que no tenían otra posibilidad. No necesariamente fueron a una universidad privada, no necesariamente están en el SENA, y eso creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Esto de la teoría de la reproducción significa en cierta medida eso, ¿no? Y ahí, pues desde esta perspectiva, el docente está pensado como el agente de la reproducción social, ¿no? ¿Qué es lo que se reproduce? Inicialmente se reproduce una cultura, ¿sí? Una cultura que es válida, una cultura que hasta cierto punto es arbitraria, ¿no? Es decir, ¿por qué estudiamos lo que estudiamos? ¿Cuál es el pensum? Bueno, ya han dicho, mis colegas ya han dicho algunas cosas al respecto. ¿Cuáles son los pensum que se estudian, ¿no? ¿Cuáles son los currículos? ¿Cuáles son los contenidos que se estudian? Y eso genera toda una serie de, si ustedes quieren, sesgos en los conocimientos que se enseñan, o que desde esta perspectiva se inculcarían más, se impartirían, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque creo que muchas veces no necesariamente todos los docentes de una universidad hacemos las reflexiones pedagógicas, y sencillamente lo que hacemos es reproducir los conocimientos que a nosotros nos impartieron desde hace muchos años, sin necesariamente desarrollar una mirada crítica sobre esos conocimientos. Ahí hay un elemento muy importante, y es que el estudiantado también, ¿no? Tiene una característica desde esa perspectiva de la educación, y casi que se ven como una especie de, no sé, recipientes vacíos, como ustedes pueden ver en la imagen, donde sencillamente uno llega a llenarlos de contenido, ¿no? Y eso, digamos, explica en cierta medida por qué en determinadas carreras, cálculo, álgebra, etcétera, es el coco, porque sencillamente es o responde, ¿sí? Sencillamente usted no es bueno, sencillamente usted no es capaz, y ese es el mensaje que se da muchas veces en las universidades, hay que decirlo. Entonces, es muy complicado porque, claro, justamente aquellos que han tenido determinados tipos de educación que vienen de colegios, por lo general, algunos, no todos, digamos que no es mecánico el asunto, pero que vienen de colegios privados, etcétera, etcétera, por lo general tienen mayores probabilidades, por ejemplo, de que les vaya mejor
en la universidad. Y eso es muy complicado porque entonces aquí ya estamos hablando de todos los problemas de fracaso escolar, deserción, etcétera, toda una serie de problemas que tienen que ver con esto. Digamos que esta es la perspectiva de la reproducción social y tiene que ver justamente con un problema. El problema es que muchas veces la educación no es pertinente para el público al cual esa educación está dirigida. Yo quiero aquí retomar una cita de un texto de Orlando Falsborda, un sociólogo, de los primeros sociólogos en el país, sobre un tema de educación en el sector rural colombiano. Dice: en 1950 vivía en Chocontá la única maestra de la escuela. Viajaba a pie o en su bicicleta de ida y regreso diariamente y pocas veces visitaba a los campesinos. Era versada en artes liberales aprendidas en la Escuela Normal de Bogotá, pero su dirección no era bien aceptada cuando se trataba de asuntos agrícolas. Por ejemplo, al ordenar sembrar papas y habichuelas en un mismo surco, sus jóvenes estudiantes le observaron que iría a resultar difícil deshiervar y cuidar las plantas de papas sin cortar las de habichuelas. Pero el problema fue resuelto rápido y prácticamente un día, cuando uno de los niños, sin que lo supiera la maestra, trabajó con el azadón en el surco de las papas, arrancando las plantas de habichuela junto con la hierba. Sobra decir que esto causó una pequeña tempestad en la institución. Evidentemente, los niños insistían en sembrar como le veían hacer a los padres en sus fincas. Esto es un estudio que se hizo en los años 50 en Colombia. Y esto pues justamente lo que demuestra es que muchas veces lo que enseñamos no es pertinente para los estudiantes. O muchas veces solo tenemos estudiantes que comparten los mismos valores culturales que los nuestros. Bueno, ya hay estudios, por ejemplo, que han demostrado que, por ejemplo, la sede de Bogotá de la Universidad Nacional no ha perdido mucho de su carácter nacional como sede en términos del estudiantado. ¿Sí? Aproximadamente el 70% de los estudiantes de la sede son de Bogotá o del área metropolitana de Bogotá. Hay un problema estructural en toda nuestra educación y es que no hay acceso, por ejemplo, de minorías étnicas, ¿no? Población afrocolombiana, población indígena, a pesar de los esfuerzos que se hacen desde las instituciones. Nuestra universidad, no sé si ustedes lo saben, pero es de las universidades que más baja proporción tienen en el estudiantado de mujeres a nivel nacional y a nivel internacional. Somos una universidad sui generis en ese sentido. Entonces, esos son los elementos que hacen pensar que sí, muchas veces se movilizan elementos culturales que hacen parte de esa reproducción social. Pues de hecho, yo ayer puse la publicidad del evento, ¿sí? Yo muy orgulloso, y alguien me hizo la anotación, por ejemplo, de que qué bonita la charla, pero que todos éramos hombres participando en la sesión de hoy. Entonces miren cómo muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? No es para entrar tampoco en una lógica del juicio ni nada por el estilo, pero muchas veces en esa acción pedagógica terminamos por privilegiar, digamos, si ustedes quieren, a unos frente a otros. Bueno, aquí sencillamente esta imagen como para mostrar también el contexto actual de la educación, de la educación pública por lo general, la educación pública en nuestro país. Bueno, ahí ustedes lo pueden ver, ¿no? Es la casa que se está inundando en el mercado y todos decidiendo cómo podemos ser más eficaces, etcétera, etcétera. Creo que la movilización del año pasado nos mostró justamente los problemas que estamos viviendo, pero también que podemos resistir. Hay un asunto bastante complejo que afecta a los docentes, que afecta el ejercicio docente, y es justamente el sistema en el que estamos, un sistema en donde lo que se está imponiendo es una visión de la universidad como una universidad corporativa, ¿no? En donde se nos mide por la producción académica y producción académica en revistas que sean indexadas, etcétera, etcétera, que eso desde luego afecta también nuestro ejercicio docente, porque ser docente no es solo enseñar, también es investigar, también hacer procesos de extensión, etcétera, etcétera. Bueno, digamos que eso es un poco, si ustedes quieren, para no terminar mi intervención, digamos, un poco de una manera negativa, eso sería como proponer cuáles serían los problemas de la docencia hoy, que es, digamos, un poco la invitación. Y estaría entonces
unas propuestas justamente más relacionadas con esta idea de la educación como emancipación, como libertad, como ejercicio de la ciudadanía, que desde luego nos invitan a nosotros también a pensar algunas de las reformas que tenemos que hacer nosotros como docentes, ¿no? La primera de ellas es, a mi parecer, realizar una constante ejercicio de reflexividad en nuestra práctica docente, ¿sí? Por ejemplo, eso, que tanto en un parcial que yo pueda hacer esté generando sesgos culturales, ¿sí? Incluso en disciplinas que se consideran neutrales, ¿sí? Pero es decir, por ejemplo, si yo en un parcial de física pongo un ejemplo, ¿sí? Y el ejemplo es sobre Transmilenio, ¿sí? O digamos, por ejemplo, en nuestro examen de admisión o lo que sea, y hay mucha gente que no está habituada a coger Transmilenio, es probable que el ejercicio no sea tan fácil de entender para un estudiante. Entonces, eso es muy importante, siempre tratar de llevar a cabo este ejercicio de reflexividad, ¿no? En términos de género, los estudios también lo han demostrado, ¿no? Los profesores podemos desarrollar prácticas que son inconscientes una vez más, en donde privilegiamos a los hombres. ¿Quién sabe hacer el ejercicio? Levantan la mano 2, 3 hombres, una mujer por allá en el fondo, y por lo general se le dice al hombre que pase al frente a hacer el ejercicio. Es decir, hay una serie de prácticas y la reproducción social se da en esas prácticas cotidianas, si ustedes quieren, micro sociológicas. Entonces, eso es muy importante, empezar a desarrollar esos ejercicios de reflexividad sobre la práctica docente. Ampliar y valorar otros saberes como legítimos, eso es muy importante, ese es todo un gran debate, ¿no? Hay saberes que son legítimos, pero que no necesariamente son legítimos en la universidad. Creo que en el caso de nuestra universidad tenemos muchos avances al respecto. Ustedes, todos los estudiantes, se les pide una segunda lengua al terminar la universidad, la carrera, ¿cierto? Todos ya duchos en inglés, me imagino, ¿sí? Bueno, y entonces, ¿qué pasa con los estudiantes indígenas? En donde, por ejemplo, el español no es la lengua materna, ¿no? Y eso se ha empezado a desarrollar, ¿no? Y a respetar, bueno, por ejemplo, eso es un tema muy importante. Entonces, eso significa tener en cuenta las características y condiciones de los estudiantes, ¿no? De dónde vienen los estudiantes, cuáles son sus características, cuáles son sus problemas, esto es muy importante. Aproximarse a las nuevas realidades de manera creativa, desde luego que ser docente es exigente y exige siempre una innovación y una constante creatividad. Y finalmente, un cambio en la relación con el conocimiento, ¿no? Que sea construcción del conocimiento, o si ustedes quieren, co-construcción del conocimiento, más no inculcación, y eso pasa, desde luego, por un cambio en la relación jerárquica de la relación de aprendizaje, es decir, por relaciones más horizontales. Finalmente, bueno, la docencia como un compartir de experiencias, ¿no? Es decir, yo cómo le enseño a los demás lo que ha sido también mi ejercicio profesional, porque yo como docente no soy solo docente, sino también, en mi caso, soy sociólogo, investigador, etcétera. Y sobre esto, la ética no se enseña, sino que la ética es sacar lo mejor de la naturaleza propia. Creo que ese asunto de la ética es supremamente importante para que produzca un ejercicio de libertad. Bueno, creo que ahí estoy de acuerdo con algunas de las cosas que se han dicho. Y ejercicio de la libertad, un poco pasar de la libertad de, es decir, soy libre de, a pasar a una libertad para, ¿no? Es decir, una libertad creativa, constructiva. Entonces yo dejo aquí, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Oscar, muy exacto en el uso del tiempo. Ese ya no funciona. Bueno, seguimos entonces con el profesor José Gregorio Rodríguez. Es magíster en Investigación y Tecnología Educativa de la Pontificia Universidad Javeriana y licenciado en Ciencias de la Educación y Filosofía de la misma universidad. Profesor asociado emérito, adscrito al Departamento de Psicología de la Universidad Nacional, fundador, coordinador e investigador del Programa de Fortalecimiento de la Capacidad Científica en la Educación Básica y Media, RED, investigador del Programa Interdisciplinario en Políticas Educativas, PIPE, de la Universidad Nacional de Colombia, y
Coordinó la Cátedra Manuel Ancísar, Educación Superior, Debates y Desafíos. Por favor, profesor. Buenas tardes, muchas gracias y por tener la alegría de compartir con quienes han estado antes, que ya además han dicho cosas que me van a servir muchísimo. Es así, ¿no? No, ya. Igual, se nos pedía dar un nombre y lo mismo que Carlos Augusto hizo la copia. Entonces, ¿qué nos hace humanos? Es la pregunta que me hice inicialmente. Carlos Augusto empieza igual, ¿cierto? La especie humana es la única que se ha dado una imagen a sí misma. Eso es lo que de alguna manera descubrimos, ¿no es cierto? Dice Castoriadis que es la terribilidad de lo humano es enseñarse a sí mismo. En esa belleza de análisis que hace sobre Prometeo y Antígona, dice que Prometeo le regaló el fuego a los humanos. ¿Qué es el fuego? La conciencia del tiempo. Y la conciencia del tiempo no es nada más ni nada menos que la conciencia de la muerte. Terrible, ¿no? Pero luego, a los 20 años, en Antígona, no son los dioses los que nos regalan el fuego, somos los humanos los que nos enseñamos a sí mismos. Es Antígona que recibe el mandato de los dioses de enterrar a sus seres queridos. Y es Creonte que recibe el mandato de la ciudad de desmembrar a los traidores y colgarlos para todas partes para que sirvan de escarmiento. Y son esas dos racionalidades las que se encuentran en lucha y las dos no ceden. Creonte tenía la autoridad y manda que muera Antígona. Antígona muere por tener esa idea. Son dos imágenes distintas y ahí aparece la tragedia en este caso y también aparece la guerra. Dice Brunner que nos damos imagen que nos permite introducirnos a un mundo, ¿no es cierto? A esos mundos creados en cada momento de la historia, que es además no es un mundo eterno. No era lo mismo el mundo de la Edad Media que el mundo actual, ni es el mismo el mundo de Occidente como el mundo de Oriente. Esa terribilidad de los humanos nos permite tener conciencia de especie, somos distintos, somos los únicos que tenemos conciencia de que somos humanos, los perros no tienen conciencia de que son perros, ¿cierto? Como especie, nos da conciencia de historia, los de ayer, los de hoy, los de allá, los de acá, ¿cierto? Los ricos, los pobres, los del poder, los sin poder, nos da conciencia de historia y nos da conciencia de yo, tú. Es una conciencia de la identidad, ¿no es cierto? Al ser un proceso de autocreación o de poiesis, de autocreación, la diversidad de imágenes que tenemos de nosotros mismos como especie, como sociedad en tiempo y lugar, y como individuos, es un rasgo propio de los humanos al que denominamos cultura. Ya Carlos Augusto lo dijo. La cultura es, pues, ese entramado de significados, retomo un poco a Geertz, ¿cierto?, que dice que es el entramado de significados, con significados y sentidos distintos, entramado de imágenes, ¿no es cierto?, de nosotros mismos y de los otros en los diversos de la historia, en los diversos momentos de la historia de la especie. Y esto son los aportes que vienen desde Vygotsky, Brunner, todos estos psicólogos grandes de la lingüística, gracias al lenguaje, la comunicación o interacción y la posibilidad de construir intencionalidad compartida. Estamos aquí porque de alguna manera tenemos la intencionalidad de entendernos mutuamente. En eso consiste toda conversación, ¿no es cierto? Se configura la cultura, que nos identifica, nos dice somos nosotros y nos distingue tanto del mundo natural, lo otro, y de los otros humanos como entendidos los otros. Aparece ahí los amigos, los enemigos, ¿no es cierto? Los distintos, los semejantes. Me encantó este aviso en un bar de España. Es maravilloso. El cartel del dueño de un bar, harto de que los padres no vigilen a sus hijos, pone este cartelito. Bar Venus, en Cieza, que es hacia el sur, informa, todo aquel niño que esté sin supervisión paterna-materna en este bar pasará a ser propiedad del bar y será vendido como esclavo.
absolutamente fantasía. Pero además dice al final, avisaos estáis, ¿no? Seguramente lo vamos a entender de diversas maneras. Un amigo que lo vio me dice, ¿y qué hacen los niños en los bares? Hermano, es que en España en los bares se come. Claro, ya culturalmente para nosotros son bares donde se bebe, donde se rompe. ¿Qué hacen los niños en los bares? ¿Habrá padres que pueden demandarlo? ¿Habrá padres que no vuelven? ¿Habrá padres que se mueren de risa? ¿Habrá padres que controlan a los chinos? Bueno, en fin, hay toda la posibilidad de pensarnos qué imágenes pasaría si se toma un niñito jugando, jodiendo por ahí, y lo agarran y lo pone de esclavo y lo pone en venta. Pues hilarante, ¿verdad? Esas son las imágenes que construimos los humanos y son diversas generalmente. Esta cosa. Nada que quiero obedecer. Entonces, si ya nos vemos que allí hay una relación con la cultura, Brunner nos dice que la educación es la puerta de la cultura. Es un fenómeno histórico, ya lo tocaron, ya lo plantearon, social, pero político. También Oscar lo alcanzó a tocar cuando habla de la reproducción. Las dinámicas para inculcar en nuestros cachorros de humanos, eso somos, ¿no es cierto? Las imágenes que consideramos como las más valiosas de nuestra cultura, la llamamos educación. O sea, la educación es el proceso por el cual introducimos a los más pequeños, a los recién llegados, por ejemplo, en inmigración, hay que introducirlos a la lengua de ese país, por ejemplo. Y introducirlos a la lengua es introducirlos a todo un mundo, a una manera de ser en el mundo, de pensar el mundo, que abre las puertas de la cultura e inserta en ella a todos sus miembros. Esa sería el ideal. Ya hablaron aquí de exclusiones. Y tenemos múltiples exclusiones, o sea que no es a todos. Hay algún problemita por ahí, ¿verdad? ¿Cuáles son las cosas en las cuales deberíamos tenerlos a todos, insertarlos? La educación, por tanto, constituye un campo de luchas. Primera cosa que también viene de Bourdieu, clarísimo, ¿no es cierto? Es un campo de luchas que tiene el propósito de conquistar e incorporar a los nuevos a aquello que cada grupo considera fundamental para ser parte de los nuestros. Es un campo de disputas por el poder. ¿Qué poder? Nos disputamos a los miembros de una sociedad históricamente ubicada, carácter político de la educación. Es decir, ustedes ven que con el Serpi lo paga. La disputa era durísima por reclutar, por conquistar a los más pobres y más capaces de una población. Esa era. Y entonces había otro oculto, me da billete. 30 millones o 25 millones que puedo cobrar por él. ¡Oh, qué bombón! Pero lo importante es que si yo lo tengo 5 años acá, ese chico ya no irá a ser parte del donde vino, sino será parte de los dominadores nuestros, ¿cierto? Será parte de ese tipo, él pensará como un magnate, aunque no lo sea. Aunque vive en el sur o que vive en una casucha, pero él será parte de los que mandan. Entonces hay que tratar de seducir y conquistar. Diríamos, perdónenme la expresión, que la educación es un sistema de reclutamiento para algo. Y eso tiene un interés o tiene unos intereses y por eso aparece ese carácter político de la educación. La educación se hace a través de lo que llamamos los actos educativos, los momentos educativos. En el caso de la educación formal es la clase en general el acto educativo, pero en la clase hay momentos, el momento en que el profesor se me dirige, el momento en que hay una pregunta, el momento en que hay una carcajada, etc. Esos encuentros entre humanos, que aquí aparece un rasgo fundamental, el acto educativo es un encuentro entre humanos y lo que importa es el encuentro, ¿cierto?, que realizamos gracias al lenguaje y la comunicación, o sea, la capacidad de compartir y de interpretar signos y sentidos, ya lo he dicho. Constituyen no solamente la forma básica de hacer la vida humana, sino el medio por el cual transmitimos la cultura, es una de las cosas. Enseñamos cálculo, bien o mal, pero eso es una parte de la cultura, ¿no? Pero seducimos a otros hacia nuestras formas de ver y pensar en el mundo, que es donde están las fallas que han acusado. Juliana decía, no nos metemos en un cuento. Yo tengo un dicho sencillo, a la Universidad Nacional no se viene a aprender conocimiento para consumirlo, se viene a aprender a producir conocimiento. Esa es una diferencia sustancial entre una universidad de garaje y una universidad de investigación, ¿no?
Y por eso vamos a ver un poco los rasgos de un profesor universitario. Entonces, aquí venimos no solamente a que nos transmita la cultura, sino a seducir a otros hacia nuestras formas de ver y pensar el mundo. Ningún profesor, ni por más aséptica que sea la asignatura, es ajeno a eso. Te seduce a la física o te expulsa de la física, ¿cierto? Te seduce hacia cierta ideología, hacia cierta manera de ser en el mundo o te expulsa de eso. Y eso lo hacemos con lo que se llama también toda la dinámica del currículo oculto. Algunas finalidades de la educación. Los encuentros que tienen una intencionalidad educativa, en general todo encuentro humano tiene una intencionalidad, pero esta es explícitamente educativa. Entre sus fines están, 1, transmitir el legado cultural que consideramos como el más valioso, es dar lo mejor de nosotros a la generación que viene, para ser dominado y apropiado por los que se están educando, acompañar a cada humano para que explore su interior y lo ponga en relación con el medio que vive, desentrañando sus talentos y promoviendo su ejercicio para ubicar y hacer su lugar en el mundo. Yo diría que la primera, ya Carlos Augusto tocó y Julián también, la primera estaría más centrada en la formación y la segunda en la promoción, que es más la idea socrática, de desentrañar la riqueza que cada uno lleva dentro. Pero además, propiciar en los educandos, ¿qué pasó? La participación, ¿no? La banda. La participación activa en la construcción de la vida en sociedad. O sea, esa es una de las condiciones, ya lo han tocado, de alguna manera una de las misiones centrales de la educación, y no se puede excluir la universidad. Cuando Carlos Augusto hablaba de cuáles son los fines de la Universidad Nacional, está ahí, la de construir una nación. Todavía seguimos soñando que es posible una nación, ¿no es cierto? Hacer la vida en sociedad, hacerse instituyentes, esa idea es preciosa en Castoriadis. Cuando nacemos aún siendo instituidos, nacemos instituidos en el lenguaje, por ejemplo, nacemos instituidos, llegamos instituidos, la universidad tiene normas, pero hacemos la universidad viva en nuestras aulas de clase. Allí hacemos la universidad exigente o la universidad mediocre. Vemos que dentro de esta dinámica cultural, las sociedades crean instituciones, inventan las instituciones como imágenes también, ¿no es cierto? Algunas con fines de educar a sus miembros, hablamos de 2, la escuela y la universidad son 2 de esas, y tienen una característica fundamental, que el acto educativo, el proceso educativo y la finalidad educativa se realiza poniendo el conocimiento sistemático como pretexto para los encuentros interhumanos. No cualquier conocimiento, eso lo hacemos en la casa, amarrarnos los zapatos, coger la cuchara, y esto es Vygotsky. Ese conocimiento sistemático es el que de alguna manera hemos construido, hemos ordenado y consideramos que es valioso ser compartido. La escuela educa los principios básicos y lo que llamamos universales para hacernos humanos y construir sociedad, poniéndolos en contacto con los conocimientos que deben ser de dominio de todos los miembros de esa sociedad, por ejemplo, de la historia. Y yo pregunto, cuando ustedes pasaron por el colegio, ¿vieron algo de la historia del siglo XX, segunda mitad, del conflicto y de todo eso? En algunos sí, y en una gran mayoría no, ¿cierto? Nunca se habló de eso, por ejemplo. ¿Y era necesario? ¿Será conocimiento que necesitamos todos los colombianos? Segundo, promoviendo capacidades para hacer la vida en este contexto y en el mundo. Y la universidad avanza, no es que sea otra cosa, avanza, abriendo horizontes desde un campo del conocimiento. Usted ya se viene hacia las humanidades, hacia las ciencias, hacia las artes, y desde allí se abren esas posibilidades. Y segundo, promoviendo capacidades para participar en la generación del conocimiento y no solo en su consumo. Esa sí es una misión de la universidad. La acción educativa universitaria se lleva a cabo entonces en encuentros intersubjetivos entre quienes han dedicado sus vidas a producir intelectualmente, o sea, los profesores universitarios no son meros repetidores, sino investigadores, ya lo dijeron, intelectuales e investigadores, y a introducir a las nuevas generaciones en dichas dinámicas. O sea, el profesor universitario es productor de conocimiento y transmisor de conocimiento. Entonces es educador y productor o intelectual. Y quienes aspiran a hacer sus vidas
teniendo como ejes fundamentales sus relaciones con el conocimiento. Los estudiantes, esa sería una diferencia que hay no meramente con los otros. Por eso los propósitos de la docencia universitaria serían promover el despliegue de cada sujeto, ayudando a dar a luz la riqueza de cada quien, que cada quien ha venido construyendo su historia mayéutica, socrática. Servir de ejemplo para formar ciudadanos desde unas relaciones generativas con el conocimiento. Entonces, emancipación y formación constituyen un entramado que se complementa, pues, a través del contacto con los bienes de la cultura, de su estudio, dominio y apropiación, que se desarrollan herramientas intelectuales, afectivas, éticas, políticas y estéticas que sirven de horizonte y apoyo para hacer la sociedad. Esta es la última. ¿Cuál sería entonces el sentido de la docencia? Se mueve entre dos ejes, como lo plantea de alguna manera también Leopoldo. Las exigencias sociales, institucionales y del currículo en un programa, ¿cierto? Y la libertad que el profesor, que cada uno de nosotros tenemos en la libertad de cátedra para ejercer su acción educativa. Son dos cosas que siempre nos tenemos que mover. Yo tengo que responder a lo que me pide el currículo, pero tengo el derecho de comunicar a los estudiantes aquello que considero vital. Y entre la formación de capital humano y la construcción de sentidos vitales. No es que se tenga que excluir la formación de los futuros profesionales, sino que de alguna manera también tenemos que dar nociones del sentido vital. Cada encuentro educativo, esta es mi conclusión, es un acto de creación de vida, pues la educación no solo prepara para la vida. Estudia, mijito, que mañana le va bien. No, es la vida. Yo no sé si cuando salga me atrapa un carro. Por lo tanto, ese puede ser el último instante que hemos vivido. Y para mí, voy a cada clase con el convencimiento de que ese es el acto más feliz de mi vida y que llego a entregarlo todo. Así pediría también, si los estudiantes llegan con semejante alegría, podríamos construir una vida en las aulas. Gracias. Muchas gracias, profesor José Gregorio. Bueno, vamos a tener entonces, alistan las preguntas del público, las sedes también alistan preguntas, vamos a tener una ronda que me gustaría girar en torno a esta reflexión. Los profesores han respondido a la demanda que se les hacía sobre la reflexión del sentido de la formación y de la docencia. Además tenía la precisión hoy, la formación para hoy. Y en esa medida me gustaría una reflexión en torno a qué sentido de formación y docencia en la era de las identidades. Bueno, indirectamente pues, se ha referido el profesor Oscar, pero hoy la emergencia de las identidades es supremamente fuerte en nuestra sociedad. Identidades de género, identidades de etnia, identidades de diferentes tipos. ¿De qué manera atraviesa eso la formación? Por ejemplo, en la propuesta del proyecto de vida o de la formación para la vida, en la trilogía del componente de formación ética, estética y política, o en las perspectivas diversas que hemos oído aquí, ¿de qué manera entonces, cuando esas identidades también son proclives a la segregación, a la negación del otro, a la diferenciación y a la exclusión, y en donde además de todo esto se habla que estamos en lo que se denomina cultura digital? ¿De qué manera atraviesa ese componente también la formación, el proceso de formación, que desde la perspectiva de algunos está en función del productivismo? Está en función de responder a la necesidad de producción económica, crecimiento, etcétera, etcétera. Y además, desde luego, la cultura ambiental, ¿no? Es decir, son múltiples dimensiones que atraviesan lo que hoy podemos definir y relacionar con el contenido de formación. Si ustedes quieren reflexionar un poco o complementar lo que plantearon antes. Seguimos el mismo orden, profesor Carlos Augusto. Sí. Pues algo que se planteó en la exposición que hice es que la universidad debe ser un espacio de diálogo
y José Gregorio lo ha dicho en términos de la universidad como un espacio de encuentro. Y otra cosa que se ha planteado es la necesidad del respeto como una forma de darse ese diálogo, es decir, el reconocimiento del otro y de la diferencia. La riqueza de la universidad está precisamente en ser eso que se plantea en la ley propia de la universidad, un lugar de encuentro de sectores sociales distintos, de culturas distintas, de perspectivas distintas. Y es aquí donde realmente el problema de la diferencia no es un problema, sino el comienzo de lo que puede llegar a ser la universidad. ¿Cómo podemos aprender unos de otros en términos del reconocimiento de esa diferencia y del respeto por la diferencia? Se trata, primero que todo, de una actitud de apertura y de reconocimiento del otro como otro que puede efectivamente enriquecernos. Dice Martha Nussbaum que se trata fundamentalmente de vencer esas patologías sociales, esas enfermedades sociales que se llaman la discriminación, el racismo, la exclusión. Son enfermedades sociales. Y no es solo lo que tenemos que hacer en términos del reconocimiento de los derechos humanos, no es solo lo que tenemos que hacer en términos del reconocimiento de la emergencia de las identidades y las diferencias, es aquello que nos puede efectivamente enriquecer. En la relación con los estudiantes, el diálogo que debe establecerse, la construcción colectiva que tiene que hacerse, es una construcción que, sobre eso ha trabajado mucho José Gregorio, enfrenta, por decirlo así, dos culturas. Una cultura de la academia tradicional, de las teorías, de los conceptos, con una cultura del manejo de los medios, de formas nuevas de comunicación, de formas nuevas de vida, de intereses distintos, de formas distintas de pensar. Lo dice Jesús Martín Barbero, en la lectura vamos de derecha a izquierda, de arriba a abajo, y en la secuencia de las ideas que implica un uso muy intensivo de la memoria. En la imagen nos enfrentamos con la simultaneidad, y es mucho lo que tenemos que aprender, y por eso el planteamiento es la investigación, que debe ser, digamos, el modelo y la forma de darse de la docencia misma. El enamorarse de las preguntas es una tarea central del maestro. No podemos simplemente circunscribirnos a eso que nos enseña todos los días la especialidad o el saber en el cual estamos comprometidos. Tenemos que aprender de la experiencia permanente de la docencia. Bueno, yo sería mucho más pesimista y voy a poner dos ejemplos. Desde mi perspectiva, la identidad está bastante diluida en la universidad. El primer ejemplo que voy a poner es el de las pedreas. ¿Cómo puede un grupito de 30 personas sustituir a 30.000 individuos y no hay ninguna respuesta? A mí me parece un ejemplo de un atropello de un pequeño grupo que sustituye y se autoriza como el vocero de toda la universidad, y esos son los que en mayor medida se toman la representación de la universidad en los medios masivos de comunicación. Curiosamente, solo para hablar de la pedrea y nunca del motivo de la misma. Desde mi perspectiva, falta algo para que aparezca la identidad, y es que hay muy poco énfasis a lo emocional en la universidad, que hay muy poco énfasis a trabajos hacia la empatía, que hay un predominio de la academia desbordadísimo, que hay muy pocos dilemas
Hay muy poca preocupación por el proceso. Por ejemplo, en la universidad está muy concentrada en la pregunta por el concepto científico, la teoría científica o el paradigma, pero muy poco por el proceso de pensamiento que subyace al paradigma o a la teoría. Desde mi perspectiva, la universidad no está cumpliendo el papel que le asignaría Kant. No conduce a un individuo más autónomo, porque hay poca preocupación por el desarrollo y excesiva preocupación por la enseñanza. Dicho de otra manera, habría que hacer dos revoluciones, no una. La primera es no centrarse en la enseñanza, sino en el aprendizaje. Para mí la universidad está centrada en el docente. Por lo tanto, la pregunta curricular es desde el docente. Habría que hacer la pregunta desde el aprendizaje. Esa sería la primera revolución. Pero la segunda revolución, que es la que conduciría en términos actuales al principio de Kant, es pasar del aprendizaje al desarrollo. O sea, al individuo más libre, más autónomo, pero eso implicaría clases centradas en preguntas, pero eso implicaría un espacio muy fuerte a la originalidad. Esa no es la universidad que yo conozco. O sea, que individuos formulen teorías, formulen preguntas, solo así, con ese énfasis a los procesos, a los individuos, a las emociones, se alcanza un poco la identidad de cada uno. Sería talleres para uno encontrar para dónde, por qué yo. Eso implicaría a nivel curricular rutas individuales, porque en el fondo la universidad sería para uno encontrarse su sentido, su proyecto, pero eso implicaría modelos mucho menos masivos, implicaría clases con mucho más individualidad, exámenes distintos para unos alumnos y otros, lecturas distintas. Yo creo que estamos bastante lejos todavía, pero es una buena ilusión apuntar hacia allá, pero nos falta mucho camino. Bueno, yo no sabría decir si las identidades en realidad son un problema. Yo creo que en realidad es decir, una de las cosas que ha caracterizado a la construcción de las universidades, además su propio nombre lo dice, ¿no? Universidad, es que justamente pues, lo que se ha pretendido históricamente es homogenizar, ¿no? Yo creo que hay expresiones estudiantiles que son muy interesantes, ¿sí? En la universidad, creo que la movilización del año pasado nos lo demostró, creo que hay muchos grupos creativos, ¿no? Creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Pero también creo que hay otro tipo de dinámicas que también generan como esa especie, o sea, esto que hemos mencionado sobre el ejercicio de la ciudadanía me parece supremamente importante. Y lo uno justamente con el tema de los medios de comunicación, de las nuevas tecnologías. Hace poco vi en un chat, en un grupo estudiantil, bueno, uno encuentra cualquier cosa en este Mayef, que creo que todos ustedes están ahí, ¿no? Pero miren una cosa, no se vale esto. O sea, alguien preguntaba sobre un profesor, una materia que no sabía si inscribirla o no, y el primer comentario que salió fue: ese profesor es un HP, o sea, literal. O sea, estamos usando los medios de comunicación, o sea, y esas tecnologías también para escondernos, como hacen sobre todo los políticos que nosotros mismos estamos criticando. Eso no se vale. O sea, por eso creo que ahí lo ético es muy importante tenerlo en cuenta.
Y muchas veces nos estamos ocultando en identidades que no necesariamente son los grupos organizados los que están haciendo las cosas para poder decir lo que se nos da la gana en unos espacios en donde hay respeto, en donde no necesariamente estamos comunicando argumentos, ideas, donde no necesariamente estamos haciendo debates serios. Y eso me parece que es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? En un estudio que hicimos en el Departamento de Sociología sobre percepciones políticas del estudiantado en la universidad, vimos una cosa muy interesante que tiene que ver con lo que mostraba Julián, y es que en determinados temas los estudiantes son supremamente liberales, ¿sí? Entonces sí, pro aborto, entonces no contra los taurinos, etcétera, etcétera, pero en otros temas son realmente conservadores, casi que reaccionarios, ¿sí? Supremamente reaccionarios. Y el título, eso lo escribimos en una ponencia, el título de la ponencia era una generación de jóvenes neoconservadores, en el sentido de que era muy factible de poder aceptar cualquier sistema autoritario, ¿sí? Casi que no importa de derecha o de izquierda, pero en el fondo es eso. Entonces yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, porque también se ha idealizado mucho esto del estudiante, ¿no? El etos estudiantil y la vanguardia estudiantil, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero mostrar es también ese panorama que es complejo, que muchas veces es contradictorio, que muchas veces es paradójico, ¿no? Si por identidades entendemos las imágenes que nos hacemos de nosotros mismos, es evidente que tenemos que pensar que son las imágenes que nos hacemos también de los otros, porque si no, ¿qué es el otro? ¿No? Si tenemos una imagen de varón y de mujer, bueno, pues no soy mujer, entonces soy varón, pero ¿cuál es mi imagen de mujer? ¿Cierto? Y si igual soy uribista o soy petrista, bueno, o soy chavista, bueno, ¿cuál es el otro? De alguna manera, la identidad tiene que ver con ese acuñamiento que es móvil, es cambiante, ¿no es cierto?, en la historia personal y en la historia social, de nuestras propias imágenes y las relaciones que esas imágenes tienen con otros, que van desde los más próximos, los más lejanitos, los que tal vez no, y hasta los enemigos. Entonces aparecen esas condiciones tan distintas. Yo creo que podríamos decir que nos queremos más con el perro que con la cucaracha, ¿cierto? De manera tal que tenemos una imagen repulsiva de las cucarachas, pero muy familiar del perro. Bueno, el perro es más puerco que la cucaracha, de eso tenga la conciencia, ¿cierto? Sobre todo si sube a su cama. Entonces, el asunto está en que las identidades en la universidad, ¿cómo conjugarlas? En primera instancia, yo creo que nos falta mucho trabajo por reconocer quiénes somos. Todavía no tenemos una claridad de la imagen del profesorado de la universidad. Somos como 3.000 de 11 facultades en Bogotá más las otras sedes y no somos nada parecidos. Yo estuve en la sede de Manizales 8 años y hay que mirar lo que es esa sede. Además, cuando usted va, es una universidad privada lindísima, no sé, físicamente, pero los profesores, bueno, esa ingeniería, arquitectura, una sola carrera de áreas culturales y luego la administración. Y entonces uno dice, bueno, pues la nacional no es una, la de Medellín es otra, la de Palmira es otro mundo, bueno, y vaya a San Andrés, ¿no? Entonces, primero es quiénes somos los profesores como para poder decir, bueno, hay algunos acuerdos de identidad mínimos, sí, es increíble. Si nos sentamos con gentes de otras universidades, de otros medios que no sean universitarios, hay una rápida sincronía, nos sintonizamos rapidísimo y digamos que somos cómplices muy fácil. Y eso es rarísimo, aunque usted sea de física o usted sea de Manizales. Segundo, tendríamos algunas imágenes de nuestros estudiantes, creo que son demasiado homogéneas y van para un lado o van para el otro. Oscar acaba de tocar un asunto, sí, hicimos un estudio. Cuando uno trabaja y los deja expresarse, pero es que no los conocemos, en clase llegamos, dictamos, luego aparece el examen ese, y si son 100, pues ¿quién va a saberles los nombres de los 100? Bueno, mientras más masiva sea, pues peor. Parece lo virtual. Sí, hombre, yo creo que el problema del conocimiento, la transferencia del conocimiento, inclusive dominio del conocimiento, podríamos hacerlo virtual, pero es que no se trata de eso. Yo siempre recojo una frase de Einstein que me fascina. Terminada una exposición dice, recuerde que no hay mejor educación que la del ejemplo, aunque sea el ejemplo de un monstruo. Es hermosa.
Porque la verdad es que venimos acá todavía porque creemos que hay contacto vivo con alguien que hace ciencia, que alguien que está padeciendo y viviendo y gozando y soñando por el saber. Es un encarretado del saber, también viene la plata, pero igual, ¿cierto? El saber se supone que es lo que nos privilegia y es meter a los jóvenes en ese mundo de encarrete del saber. Por eso yo creo que el trabajo, viene un poco desde el psicoanálisis, el trabajo del maestro es un trabajo de seducir el deseo no se educa. ¿Quieres desear ser físico? Aprende a desearlo con pasión. Entonces aparece eso. Y luego viene el asunto de qué es lo que podría permitir construcción de identidades en la diversidad. ¿Por qué podemos hablar de una identidad del universitario de la nacional? Rápidamente también entre profesores y estudiantes, porque hay unas intencionalidades compartidas, porque hay unos deseos compartidos. ¿Qué es eso que compartimos? ¿Por qué eso no lo exploramos más y lo vemos siempre en juego? ¿Cierto? Si usted va a los Andes, hay unas identidades compartidas, muy, muy altas, muchísimo más egos, ¿cierto? ¿Por qué nosotros? Porque también lo tenemos, y si hay algo rico en esta universidad, esta diversidad tan grande, esa podría ser una intencionalidad compartida, poder llegar a ciertos acuerdos, aunque sean provisionales, siempre, en medio de la mayor diversidad posible. Esa es la riqueza. Muchas gracias, profesor José Gregorio. ¿Alguien quiere agregar algo a esta ronda? ¿Una consideración puntual? Sí, tal vez que me he referido efectivamente tanto en la exposición como en la respuesta que di a lo que en últimas es deseable, a lo que más en términos de un deber ser que en términos de las circunstancias en que estamos. Pero yo quería señalar un punto que es el planteamiento central de lo que se está planteando ahora en el Plan Global de Desarrollo como una propuesta de cambio cultural, y es la idea de que la universidad debe pensar fundamentalmente en que su tarea es formar líderes del cambio ético con conciencia social. Ese cambio ético es exactamente lo que se reconoce como una necesidad en todas las intervenciones que hemos escuchado. Muchas gracias, profesor Carlos Augusto. ¿Las sedes están conectadas, atentas, disponibles para las preguntas? Mientras examinamos ese aspecto, hay una pregunta concreta para el profesor Julián. ¿Quién está? ¿Medellín? ¿Medellín tiene preguntas? Buenas noches, sí, tenemos 3 preguntas y un pequeño comentario. Por favor, rápidamente, que estamos cogidos del tiempo. Bueno, solo una entonces. Gracias. Adelante, por favor. Si puede ampliar un poco la idea de cómo transformar la estructura curricular y el sistema de evaluación. Sí, ¿y el comentario lo alcanza a hacer o no? Nos gustaría oírlo. Bueno, el comentario era sobre... Corto, por favor. Llamaba la atención uno de los ponentes, porque por ejemplo, revisando la lista de conferencistas, es interesante ver el contraste pues en términos de cantidad de hombres y mujeres. Hombres 38, mujeres 12, pero eso sería también para pensar otras cosas. Fueron invitadas, que conste. Sí, por favor. ¿Ya? ¿Era eso? Bueno. Pues si quieren hago las otras 2, son cortas. No, ya, está bien, gracias. Ya habíamos transado, eso era Medellín, ¿verdad? ¿Manizales tiene pregunta? Manizales, por favor, ¿tiene pregunta? Desde Manizales no hay preguntas. Adelante. No hay. Bueno, gracias. Palmira, ¿está Palmira? Parece que no está Palmira. ¿No? Ok, bueno, entonces creo que la pregunta iba dirigida al profesor Julián.
Si quiere, la complemento con una del auditorio aquí relacionada, cómo avanzar hacia una visión alternativa de competencias educativas, teniendo en cuenta que estas han sido un pivote de una ideología de política educativa netamente empresarial y tendiente a la satisfacción de las demandas del mercado laboral productivo. Tal vez por tiempo me toca solo una primera parte, porque me dicen alguna idea sobre el sistema de evaluación y sobre el lineamiento Disculpa, Julián, curricular. hay un procedimiento que estamos utilizando Sí. con otros conferencistas, y es que les mandamos preguntas que no Perfecto. alcanzamos a formular y por Bueno, correo las distribuimos. Entonces yo contesto Perfecto. solo una parte, que es esto. Vea, el sistema de evaluación, voy a poner dos ejemplos. El sistema de evaluación ICFES, por ejemplo, Prueba Saber, evalúa desarrollos. El sistema, por ejemplo, de evaluación de dominio de una lengua evalúa desarrollos. ¿Cuál es la ventaja de esos modelos? Que si yo digo que un estudiante está en lectura contextual, eso implica una serie de cosas y además yo puedo determinar qué es lo que le falta. Es un sistema de evaluación que le da una información completa al estudiante y al profesor. Las universidades tienen, desde mi perspectiva, que abandonar estos sistemas de 2,4 que dan un poco de risa. Son como una ilusión positivista, en el sentido de que yo sé que él sacó 2,8 y el 2,9, pero es una ilusión. Pero lo grave es que no es un sistema de evaluar, sino de calificar. Cuando yo evalúo, yo digo cómo va el desarrollo, en qué nivel va y qué le falta. Por lo tanto, si yo tengo B1 en una lengua, sé dónde voy y sé qué me falta. Ese sería el punto clave de transformación. Pero ¿eso qué implica? Obviamente que todos los exámenes tienen que ser con cuaderno, con internet, con diálogo con el de al lado. No, obvio. O sea, que el examen, si el examen de un profe, yo meto la pregunta a Google y sale la respuesta, es porque ese examen no es para pensar, porque Google no piensa. Google es un depósito de información, es porque es un examen de tipo informativo. La pregunta de currículum me parece tal vez mejor contestarla por correo. Bueno, los términos son campos de combate. Ahora que han hablado de la educación desde una perspectiva política, que obviamente educar es un acto político porque implica decir qué tipo de individuo y qué tipo de sociedad uno está formando, y esa es la pregunta por excelencia de la política. El error es creer que los términos solo tienen una acepción. Se ha sido un error muy preocupante del magisterio, particularmente público. Entonces se declararon en resistencia contra el concepto de competencia, cuando sería como si, después de escuchar a Pinochet, que es quien más veces usó el término libertad, o Hitler, entonces quedó excluido el término libertad porque está asociado a un gobierno determinado. No, son campos de combate, y como campos de combate, por definición, tienen múltiples acepciones. Y así como el Banco Mundial usó el concepto de competencia, pues también desde una perspectiva vygotsquiana, a partir del desarrollo humano contextualizado, se podría utilizar. Entonces, no creo que el problema sea el término, sino la acepción. Por ejemplo, pensar es una competencia. Pensar críticamente es un nivel de desarrollo de esa competencia. Leer críticamente, y nadie diría que el fin de la lectura crítica y del pensamiento crítico es el fin que le quieren establecer los gobiernos neoliberales. Nadie podría hacer esa asociación. Entonces me parece que no es bueno suponer que los términos implican necesariamente una sola acepción. Es la negación de lo que es un concepto
que se puede entender de múltiples maneras. Por eso creo que se podría usar. Pero yo he hecho este ejercicio, elimino el concepto y pongo el de habilidad, y todos me dicen que ahí sí están de acuerdo. Es mucho menos preciso el de habilidad conceptualmente. Sí, yo quería hacer una referencia también en términos de lo posible, y es una idea que defendía permanentemente el profesor Guillermo Hoyos. Tenemos que buscar una universidad deliberante, decía, una universidad en la cual reflexionemos sobre el sentido de la existencia de la sociedad, del tiempo que vivimos. Y realmente la idea de pensar en una formación integral que forme no solamente profesionales, sino ciudadanos, realmente va en la dirección de crear el espacio para estas discusiones, para estas reflexiones que tienen que ver con el sentido fundamental de la política. Somos inevitablemente políticos en el sentido de Aristóteles, que hablaba de la política como la ciencia arquitectónica. La moral, las ciencias tienen sentido en tanto que tienen sentido para la sociedad. Y en esa dirección no podemos evitar la reflexión de la política. Uno de los problemas graves que tenemos, por el cual surgen todas estas desviaciones de la política y por la cual nos hemos instalado en este mundo de la posverdad, en donde de alguna manera todo vale, es la ausencia de la reflexión política. Y esa es una tarea de lo público, es una tarea central de la universidad. Pensar la política en lo que tiene de esencial, que es la responsabilidad social y el hecho de que estamos formándonos como líderes, que inevitablemente vamos a cambiar nuestro entorno, es una exigencia de la universidad posible. Solo una frase. Uno de los proyectos más graves de la última época lo presentó el parlamentario del Centro Democrático Edward Rodríguez, cuando quería prohibir, oigan bien, el debate político. En un debate que yo tenía con él en televisión le decía, es la misma ruta de los paramilitares lo que usted está haciendo, y le mostré un decreto paramilitar que era prácticamente idéntico. Cuando yo prohíbo el debate político, queda solo mi verdad. Eso fue lo que hicieron los paramilitares. Ahora, eso está en el Senado de la República presentado, afortunadamente retirado unos días después, a propósito de tu reflexión. Sí, gracias. Una última pregunta, de pronto está para el profesor José Gregorio. Dice, ¿debería existir una escuela para formar profesores? Una pregunta que me tuve que hacer cuando hicieron la reforma del plan de estudios de psicología. Había 2 psicologías educativas y quedó una sola. Entonces decíamos, bueno, muchos de los psicólogos salen para ser profesores, trabajar en colegios, ¿por qué no pensamos? Entonces me inventé un curso que se llama Enseñar Psicología, pregunta, no era una respuesta. Una directora de departamento le pareció que era absurdo un curso con pregunta. Entonces le puso la enseñanza de la psicología. Entonces la pregunta que yo hago con los chicos, bueno, ¿ustedes a qué vienen? ¿No? Y pues no es tan claro. Yo no creo que haya, primero, hay diferentes acepciones de la palabra enseñanza, eso es cierto. De alguna manera la enseñanza se entiende más como aquella posibilidad dinámica de transmisión de algo y de promoción de algo. Bueno, ¿será posible enseñar a ser artista? ¿Será posible enseñar a crear? Y con discrepancia un poco con el profesor Julián, ¿será posible enseñar a pensar? En mi práctica tengo 2 asuntos claros. A esta práctica se viene, y un propósito es promover el intelectual y formar al investigador. Lo tengo claro distinto. Al libre pensador, pues yo le puedo decir algunos caminos, darle algunos textos, mostrarle algunas formas, o como Kant o como otros piensan y desarrollan. Pero que yo te diga cómo es la fórmula para pensar creativa o críticamente, me parece ya atrevido.
Por eso hablo de la promoción y es cuando hablo de que no se enseña a pensar como si todos los pájaros se les pusiera las alas y nada más con darles alas vuelan. No, hay que dar las múltiples posibilidades del debate inclusive, porque es en el debate conmigo y con sus compañeros que desarrolla ciertas capacidades, no competencias. Porque en ese sentido de la Martha Nussbaum la cosa va porque no es lo mismo formar que promover. Entonces, la otra es formar al investigador. Hombre, si hay unos rituales de alto rigor para formar al investigador en campos, en disciplinas y en perspectivas positivistas y no positivistas. Eso lo hay. ¿Podríamos decir que puedo formar un investigador? Sí. ¿Hasta dónde? Hasta donde me llegue el límite de que él crea los problemas. En eso comparto. No se trata de enseñar a formular preguntas. Las preguntas no se pueden enseñar a formular. Las parimos. ¿No es cierto? Las gestamos, las incubamos y las parimos. Entonces, por eso tomo distancia del término competencias. No es lo mismo una educación centrada en competencias y con el perdón del doctor, hay una cosa que es clara. Sí, reaccionamos en contra de las competencias porque hay un solo tipo de competencias o una sola acepción que ha hecho Banco Mundial, ministerios, secretarías, en fin, y terminamos en que esa es la forma hegemónica de entender las competencias, que finalmente son las que miden las pruebas y les creemos a las pruebas, ¿no? Entonces, por un lado van esa idea. Evidentemente puede ser entendida de formas distintas, pero por ahí no va el debate siempre y la imposición del ministerio o de los organismos internacionales. Martha Nussbaum y Amartya Sen acuñan y desarrollan la noción de capacidad. No es lo mismo, porque es que la competencia tiene algo, es competente para algo, luego el criterio tiene que estar puesto desde fuera, para poderlo medir, para poderlo valorar. A mí me enseñaron que evaluación es juicio. Y entonces se juzga desde una perspectiva del objetivo, fundamentalmente, llámelo como lo quiera. La capacidad no tiene la meta, pero exige otras cosas. ¿De dónde partes? ¿Cuál es tu recorrido y a dónde llegas? ¿Cómo puedes volar de manera distinta? ¿Cómo puedes soñar de manera distinta? ¿Cierto? Entonces, promover capacidades, sí comparto ahí con Julián una cosa, sería hacer hojas de ruta en las cuales doy cuenta de los procesos de desarrollo, sí, que los individuos y los grupos, porque aparecen capacidades que construimos colectivamente para hacer la sociedad, vamos desarrollando. ¿Y hasta dónde llegaron? Bueno, hasta por acá. ¿Había una meta? No creo que se pueda hablar de eso exactamente. ¿Qué es ser un buen profesor? Creo que lo hemos dicho ya aquí de alguna manera. En los campos de la educación formal, un buen profesor sí tiene que tener una fuerte raigambre con el campo de su conocimiento. No solamente en dominio, sino en pasión también, evidentemente, pero no basta con eso, porque lo que ponemos en primer lugar en el acto educativo no es el conocimiento, ese es el pretexto. Lo que ponemos en primer lugar es el encuentro. O sea, una clase es un lugar de encuentro humano. Freire, yo no digo nada distinto, es el diálogo de los hombres mediatizados por el mundo. El conocimiento es el pretexto, es fundamental. Pero cuando nosotros como maestros reconocemos que tú vienes, que tú vienes, que tú vienes, ¿cómo es tu nombre? Y por lo menos oímos de dónde vienes, qué haces, pero terminamos los cursos y no sabemos nada. Me parece que es una obligación reconocer qué sabes hacer, tocas, cantas, juegas, cocinas. Y cuando te reconozco como un sujeto histórico que no solamente es una olla vacía como nos lo mostraba nuestro amigo para llenarles la cabeza, ese acto me lo reconoce como un sujeto y lo que llamamos un interlocutor válido. Evidente, yo debo seducir a la cultura académica, pero con un interlocutor válido que trae otros códigos, otros lenguajes. Cuando ya hablo, Oscar, de los indígenas, por ejemplo, los chicos vienen con el lenguaje del dedito, ustedes. Yo sé algo del lenguaje del dedito, a mi WhatsApp me come todavía, ¿no es cierto? Entonces, cuando reconozco que hay un saber
atomizado, lo que quieras, pero que desde ese saber puedo mover, construir capacidades, me muevo en otros terrenos y por lo tanto la evaluación no podría ser, básicamente, la evaluación seria por medios masivos, por medios de pruebas estándares y de lápiz y papel. La idea es, ¿qué quieres ser? Sé fiel a ti mismo. Y esa es mi consigna, sé fiel a ti mismo. Y eso implica reconoce al otro para ser fiel en la construcción colectiva. Muchas gracias, profesor José Grilla. ¿Alguna réplica, profesor Julián? Una pequeña anotación. Una postilla solamente. Y es en el sentido de que hay una diferencia esencial entre la idea de competencia y la idea de capacidad. La idea de competencia tiene que ver con el poder hacer en realidad, a pesar de que tiene esa amplitud de la cual nos ha hablado el profesor de Zuviría, con demasiada frecuencia se la piensa en términos de poder hacer en relación con el trabajo. La idea de capacidad se refiere efectivamente a la vida misma, es decir, el derecho de vivir, de transitar libremente, de amar, de hacerse proyectos. El derecho de ser humano es lo que de alguna manera está contenido en la idea de capacidad. No es extraño que la noción, el conjunto de las capacidades que construye Martha Nussbaum coincida tan plenamente con la idea de los derechos humanos. Hay una idea de humanidad y lo que se está postulando allí es tenemos derecho a ser humanos. Sin duda, uno puede reformular eso en términos de competencias, pero el problema de las palabras es el uso que tienen las palabras, en el cual ellas van adquiriendo un significado social, como nos enseñaba Bacon. Yo invitaría a que pensáramos en las competencias sin las restricciones de una ideología como plantea el profesor Julián de Zuviría, pero invitaría a pensar también en esa dimensión humana que nombran las capacidades. Yo no me voy a meter a este debate, sino a otro, que es el de si se puede enseñar a pensar. Hubo un investigador, un emperador chino, que tenía la misma tesis del profesor Gregorio. Entonces ese emperador dijo, yo quiero saber cuál es el idioma natural, porque creo que no se puede enseñar. Entonces vean el experimento trágico. Le quitó los hijos a 12 mujeres y se los entregó a 12 nodrizas y les dijo, como yo quiero averiguar cuál es el idioma que surgiría naturalmente, les pido el favor que no hablen, nada. Les pido el favor que no quieran a estos muchachos, lo único, denle en el alimento, lo único. La pregunta fue, ¿qué idioma hablaron? Todos los niños de ese triste experimento murieron por una razón sencillísima. Solo los otros nos enseñan a hablar, solo los otros nos enseñan a pensar, solo los otros nos enseñan a comunicarnos, solo nosotros no podríamos hacerlo. ¿Para qué vivir si a uno nadie lo quiere? Por lo tanto, sí se enseña a pensar, no más. Bueno, muchas gracias, profesor. Está emocionantísimo este debate. Yo creo que necesita otra ronda, pero en otra sesión de otra cátedra, tal vez. Se me ocurre a mí, ¿por qué no seguir a la filosofía francesa, ¿no? Que uno de sus procedimientos es crear un concepto correspondiente al objeto, para no seguir manejando los mismos conceptos que nos anteponen en este caso. Bueno, muchas gracias a los panelistas. Ha sido realmente una sesión bastante interesante. Circularemos las preguntas no formuladas aquí para que por favor retroalimenten y las hacemos llegar a ustedes. Esto es lo que realmente es un banque. Esto es lo que realmente debiera ser la academia, el debate. ¿Por qué nos da tanto miedo, carajo? ¿No?
Cada uno somos unos diosesitos, unos reyesuelos en nuestro salón. ¿Y la diferencia? No, mire, debate y diferencia. A ver, ustedes son los que juzgarán. Bueno, hay argumentos para acá. Muchas gracias, porque de verdad vale la pena poder estar en contextos donde no todos pensamos igual, porque entonces lo único que tenemos que hacer es coro. Cantamos en coro al mismo tiempo y decimos, pensar es, y entonces cantamos, ¿cierto? Bueno, mil gracias. Pasamos entonces a la segunda parte de la sesión con el trabajo de los grupos, por favor. A las sedes, muchas gracias por la asistencia y nos vemos en 8 días.